Buen día a todos. El día de hoy del tema del que vengo a hablarles es sobre el mutismo selectivo. Este por lo regular es un trastorno que se da en los niños y máximo hasta la adolescencia. No es un trastorno de la adultez, este tiene como una cura, se podría decir, no es para toda la vida. Este trastorno es un trastorno caracterizado por un fracaso constante de hablar en situaciones específicas, a pesar de hacerlo en otras situaciones. El mutismo selectivo es un cuadro clínico poco frecuente pero importante, que causa un impacto negativo significativo en el funcionamiento social y académico si no es tratado. Prácticamente esta patología o este trastorno tiene que ver con la dificultad de los niños al hablar en diferentes situaciones, por ejemplo, cuando llegan a ir a una nueva escuela o, o están en un lugar donde no conocen a mucha gente, esto hace que los niños entren como en una cierta crisis de ansiedad y que dejen de hablar por cierto tiempo. Como lo menciona igual la descripción, no es en todas partes, sino que también en su casa sí hablan, no les cuesta trabajo hacerlo con sus padres, con gente que es de su confianza, pueden entablar una conversación sin necesidad de trabarse o de tartamudear. Algunas características diagnósticas nos dice que, para empezar, el DSM-5 lo describe de una forma distinta, lo describe como un fracaso constante para hablar en situaciones específicas, lo que les comentaba. Asimismo, el DSM-5, las características diagnósticas que nos da o los criterios diagnósticos nos especifica que para que sea detectado como mutismo tiene que estar la ausencia específica del habla. O sea que no nada más porque no hable un día o dos quiere decir que ya tiene este tipo de trastorno, sino que esto tiene que perdurar un mes por mínimo para poder decir que es el mutismo selectivo. Eh, el fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimientos o a la incomodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. Esto, como les comentaba, al momento de entablar una conversación con personas de su confianza, no tartamudean, no tiene nada que ver con eso, al contrario, son personas que tienen un coeficiente intelectual en el promedio, inclusive alto, pero que simplemente como por pena o algo así, pues no lo hacen, no hablan. Nos comenta también, bueno, otro de los criterios es que la alteración es explicada mejor por un trastorno de la comunicación y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Lo que comentaba, este trastorno es muy aparte de los trastornos que que ya son como más graves, se podría decir, los que ya requieren como una atención por toda la vida. No solamente es por un tiempo. Y el último criterio es que la ausencia de habla del niño debe interferir con el funcionamiento cotidiano. Eh, pues sí, que prácticamente el que no hable, como que haga que el niño como que se cohíba, se aísle de ciertas situaciones para poder evitar como esa pena o ese miedo que tiene de hacerlo. Bueno, las causas de por qué ocurre pues son bastantes. Hay factores genéticos, el temperamento, los factores del neurodesarrollo y los factores ambientales. En el factor genético es una variación genética que se asocia tanto al mutismo selectivo como al trastorno de ansiedad social. Personas que se ponen como nerviosas al hablar en público y estas cosas. Referente al temperamento, este se refiere a que es por una conducta, porque ya sea que sus padres tengan
pues sí sean tímidos a la hora de hablar, no sean tan sociables, entonces pues los niños ven normal eso. Y, y por esto pues su temperamento es ser una persona como un poco retraída, tímida y cosas así. Factores del neurodesarrollo. Eh, este prácticamente lo que nos quiere decir es que no solamente puede ser este mutismo, sino que puede haber otro tipo de trastornos como como el lenguaje que se le dificulta o del habla que se le dificulta hablar, que piensa que pueda tener dislexia o algo así. Y los factores ambientales, esto nos refiere a que, como les comentaba en un inicio, en situaciones que no son conocidas para ellos, que son nuevas, lo que hace pues es pues como defenderse de esta forma, el no hablar, el no decir nada. Esto puede ser un factor ambiental, inclusive que a lo mejor los cambien de escuela y los niños los molesten. Esto también pues influye para que no puedan desenvolverse correctamente. Hay unos cuestionarios que están como estandarizados para poder detectar el mutismo. Fueron desarrollados por Lindsay Bergman y se incluyen en su reciente manual para el tratamiento del mutismo selectivo. Y existe una versión para los padres, el cuestionario de mutismo selectivo, y una versión para los educadores, el cuestionario de habla en la escuela, para así llenar como esos cuestionarios y poder darse cuenta o saber en qué situación es cuando el niño no habla, si solo es en la escuela o si solo es en la casa o alguna situación así. Hay diferentes tratamientos, pero pues como todos, depende de ciertas cosas, de ciertos factores. Por ejemplo, uno de estos es los factores de vulnerabilidad. Depende de su genética, de su temperamento, de la ansiedad social, la inhibición conductual y los trastornos del neurodesarrollo. Como comentaba, referente al temperamento, si sus padres son tímidos, son aislados, pues por lógica los niños tienen como eso dentro de sus genes y pues para ellos es algo normal. Otro factor que también depende de esto es los factores desencadenantes, como transiciones y eventos inesperados, como comenzar a asistir a la escuela, alguna migración o tener que usar un nuevo idioma. Y otro factor son los factores mantenedores, que es la conducta de las personas que rodean al niño con mutismo. Por ejemplo, en este quiere decir que también si las personas que rodean al niño con autismo no lo animan a que hable, a que se quite como ese miedo, pues el niño nunca va a acceder, siempre va a ser lo mismo. Una de las características del mutismo selectivo es que es un trastorno difícil de tratar y que pues por lo mismo, como no es algo muy común, hay pocos estudios de buena calidad de la eficacia del tratamiento. Otro factor desencadenante también podría ser la separación de los padres o algún evento traumático que haya vivido el niño, por ejemplo, un abuso o que sufra de bullying en la escuela, pues eso también son factores que hacen que el niño no hable. Un tratamiento es un tratamiento psicosocial, por ejemplo, la terapia conductual, que fue desarrollada por Lindsay Bergman, el mismo que desarrolló las pruebas o el cuestionario para detectar este mutismo. Otro es el tratamiento de la ansiedad de la comunicación social, desarrollado por Elisa Schipon-Blum, y la intervención basada en el hogar y en la escuela, que tanto como en una como en otra se trabaje lo mismo, desarrollada por Hank Kristen y colaboradores. Y la última es la terapia farmacológica. Esta no está comprobada al 100% que sea funcional, debido a que no es como que al niño le haga falta algún neurotransmisor o alguna sustancia química del cerebro, sino que solamente es por ratos y en ciertas situaciones, no siempre. Y pues descargué un ejemplo para que pueda ser entendido de una forma más concreta. El ejemplo nos dice:
Anne es una niña de 5 años de edad y que fue derivada al servicio de salud mental debido a la sospecha de un mutismo selectivo. Su mutismo había comenzado cuando ingresó al jardín de infantes a la edad de 3 años. Tanto sus padres como sus educadores pensaban que el mutismo mejoraría espontáneamente y habían postergado la búsqueda de ayuda. Actualmente les preocupaba que su no hablar continuara en la escuela y querían ayuda. Anne se había desarrollado de acuerdo a lo esperado, pero sus padres la describían como tímida y que le costaba soltarse en situaciones nuevas y en la presencia de personas no familiares. Lo que les comentaba, en situaciones distintas es cuando los niños prefieren quedarse callados por miedo. Ambos padres reconocían ese rasgo temperamental en ellos mismos y su madre aún luchaba con su ansiedad social. También otro factor del temperamento. En casa, Anne era una niña alegre y feliz, hablaba libremente con ambos padres, con su hermana menor y con una compañera de juegos. Cuando familiares venían de visita, ella hablaba con sus abuelos maternos, pero no con los abuelos paternos. Esto quiere decir que pues ella tenía a lo mejor más relación con sus abuelos maternos que con los paternos. Por eso es que a los paternos como que eran desconocidos para ella y pues le provocaban cierto miedo, lo que los entristecía. Esto les llevaba a pensar que el no hablar era deliberado y decían a los padres que había que presionarla más a hablar, lo que resultaba en conflictos. Esto, como les comentaba, tiene que llevarse como una terapia. Sí, animarla a hablar, pero tampoco hacerle tanta presión porque, pues, en vez de ayudarla, la están perjudicando. Entonces, no hay que meter tanta presión por esta parte. Fuera de casa, Anne hablaba con sus padres cuando nadie la escuchaba, pero sus padres tenían que hablar por ella en todas las situaciones, como por ejemplo en las tiendas y al ir al dentista, porque para ella pues no era algo cotidiano. Cuando era invitada a una fiesta de una amiga, Anne iba solamente si uno de sus padres la acompañaba, pero no hablaba. En el preescolar, Anne parecía feliz, pero no hablaba ni a los adultos ni a los otros niños. Hablaba con sus padres en el guardarropa, pero se callaba cuando aparecían otras personas. Sin embargo, utilizaba gestos libremente y se comunicaba bien de manera no verbal con sus educadores y compañeros, asintiendo y apuntando. Este es también parte de lo del mutismo selectivo, que son personas que si no se comunican de una forma verbal, buscan hacerlo de una forma o con un lenguaje corporal, con señas o algo así. Ella siempre era incluida en los juegos y los demás niños la hablaban a menudo y no parecía molestarles su no hablar. Este comportamiento contrastaba con sus primeros meses en el preescolar. En ese entonces ella lloraba un largo rato cuando sus padres se iban y no se comunicaba mediante gestos. Como les comentaba, eran los primeros meses cuando entraba a la escuela, era una situación nueva, con más personas desconocidas, y pues lógicamente esto generó miedo miedo a que ella hablara con la demás gente. El incremento de su comunicación no verbal y su comportamiento en general en el preescolar alimentaba la esperanza de que su mutismo remitiría espontáneamente. Muchas veces las personas creen que al tener este tipo de trastorno va a durar para toda la vida, pero no es así. Por eso es que solamente se puede detectar en la infancia o en la adolescencia, por muy tardar. Pero es un trastorno que, como ya les comentaba, pues hay tratamientos para que no sea necesario que dure toda la vida o que o que sea necesario como medicamento, porque como les comentaba, pues no está comprobado al 100% que esto funcione. Y pues prácticamente eso sería todo de mi parte del tema que les expuse el día de hoy. Espero que les haya quedado claro y pues que tengan un lindo día. Gracias.